Bienvenidos a Hecho entre Encinas, me llamo María Isabel, os presento un nuevo tutorial. Hoy os voy a enseñar a tejer palabras con la lana. Aquí, por ejemplo, he puesto nature, naturaleza en inglés. Lo he puesto en inglés porque es más corto, no porque me guste más el inglés, sino porque es más corto. Y lo que hay que hacer primero es hacerlo en papel. Entonces ponéis las letras en papel, las dibujáis en un papel que tenga cuadritos. Ahí he puesto yo soy la naturaleza, no yo estoy en la naturaleza, sino que yo soy parte de la naturaleza. Todo lo que le hagamos a la naturaleza repercute en nosotros. Si echamos plásticos, pues nos lo devuelve en la carne de los peces que está ya contaminada por los plásticos. Y así con todo. Entonces, somos naturaleza. Eso es lo que voy a poner en un bolso. Ya he puesto la palabra de abajo, nature, y ahora voy a poner las letras yo soy, I am. La M viene encima de la R. Pues lo voy a marcar aquí, la R, pues le voy a poner una señal al principio de la R, ¿verdad? Sí, al principio de la R. Pues ahí, al principio de la R, le voy a poner una señal para que sepa dónde tengo que empezar a tejer la letra. Ahí es donde tengo que empezar a hacer la M. Cuando voy por el derecho tengo que empezar ahí y me voy fijando. A la segunda vuelta tengo que ir al revés, hacia allá, y me tengo que fijar en esta. Luego hacia allá. Y luego otra vez hacia allá, al revés. Hay que tejer la letra por al revés, hay que ir pensando que lo estamos haciendo al revés. Hay que calcular la letra según lo grande que queramos que sea. Si queremos hacer un letrero pequeñito, por ejemplo este que tengo hecho, pues tenemos que escoger unas letras muy pequeñitas, depende de cómo lo queramos hacer. Aquí las quería hacer grandes, no se nota mucho porque lo quería hacer así, que no se notara, porque como somos de la naturaleza, no se ve, es que estamos algo unidos, entonces por eso no quería que destacaran mucho las letras. Yo creo que luego cuando lo planche se va a ver más, pero yo lo veo así bien, como para lo que quiero. Bueno, pues entonces empiezo tejiendo normalmente del derecho hasta que llegue a la señal. Os pido perdón porque cuando me he dado cuenta estaba fuera del enfoque de la cámara. A ver si esta segunda vuelta se ve mejor. Bueno, pues la primera le he ido cambiando de color según el esquema. Ahora voy a hacer la segunda vuelta, que me tengo que fijar ahí por el revés, y me doy cuenta que la segunda vuelta es exactamente igual que la primera, no tengo que hacer cambio. Donde está rojo sigue rojo, lo mismo. Entonces le doy la vuelta y veis por el revés cómo se quedan las hebras sueltas. Ya está, voy cambiando de hebra y la otra la voy dejando suelta. Hay que tener cuidado al principio para que no se quede un agujero. Os voy a enseñar cómo se hace para que no quede el agujero. Entonces voy haciéndolo del revés. Y ahora si esta la dejo suelta y sigo con esta, pues se va a quedar ahí un agujero. Para que no quede, esta la tengo que pasar por debajo, para que se quede enganchado, como si se diera la mano.
esta de aquí la paso por debajo y ya se queda la verde pillada. Tengo que cambiar un poco la de sitio para que no me estorbe. Y ya sigo con el otro color, pero ya se queda enganchada la verde y ya no se queda ahí agujero. Eso hay que hacerlo al empezar, cuando cambiamos de color al principio. Ahora ya he terminado los dos, como lo hago lo mismo según el esquema es igual, pues ahora todas esas en verde. Se va a quedar floja, demasiado floja, pero da igual porque va a estar encima de otra tela. Entonces ahora cambio de color, esta la dejo suelta y hago el otro color. Y ahora la verde. Y ahora dos rojas o moradas. Y ahora dos verdes. Procuro que no se mezclen, una la llevo hacia arriba y otra hacia abajo y la voy dejando suelta. Dos rojas o moradas y estas son verdes y ahora dos rojas y ahora ya todo lo que queda de verde. Entonces se teje normalmente, pero siguiendo el esquema. Ahora enseño el resultado.